Soy el gerente general de la empresa Tectel, que distribuimos MikroTik desde hace ya bastante tiempo. La presentación se enfoca el día de hoy a PCC y balanceo de carga en MikroTik Router OS. El objetivo de la presentación es conocer y comprender el funcionamiento del balanceo de carga por conexiones para aquellos que no lo conocen, para la gente que ya lo conoce, hacer un repaso un poco más exhaustivo del tema, ¿no? Y luego comparar distintos métodos de balanceo de carga y sus ámbitos de aplicación práctica. Pero básicamente la presentación está orientada a balanceo por conexiones. El contenido es una introducción, métodos de balanceo, algunos, y PCC, ¿no? Per Connection Classifier. O sea, una clasificación por conexiones y un análisis con algunos datos particulares, ¿no? Bueno, ahí les presento, normalmente presento una frase más contextualizada con la presentación, pero dado el momento en el que vivimos y alguna experiencia personal, esta frase es bastante ilustrativa, ¿no? Bien, ¿qué es el balanceo de carga? Ya la presentación anterior ya mostró un poco el tema de balanceo de carga. En términos genéricos, es una técnica que distribuye la carga en diferentes procesadores, digamos, ¿no? Pero a nivel de red, distribuye la carga de trabajo en dos o más enlaces de red. ¿Qué es lo que permite el balanceo de carga? Permite maximizar el rendimiento, minimizando el tiempo de respuesta y evitando sobrecargas en los enlaces de red, ¿no? Un uso efectivo de cada uno de los enlaces de red. Múltiples enlaces de red balanceados en lugar de enlaces simples, a pesar de que los enlaces simples actualmente pueden tener gran capacidad de transporte, incrementan la disponibilidad, ¿no? Brindando redundancia. Los métodos que vamos a revisar un poco y ofrecidos por MikroTik a nivel de balanceo de carga de red son SMP, etiquetado y políticas de enrutamiento, bonding, NTH y PCC. En general nos vamos a abocar más a PCC, los otros simplemente los vamos a ir enumerando con algunas características propias. SMP es Equal Cost Multipath, se basa básicamente en el algoritmo de round robin, ¿no? Que asigna tiempos específicos, o en este caso carga específica, sobre los enlaces en forma secuencial, brindando una distribución, por así decir, justa, ¿no? Utiliza varias puertas de enlace, todas con el mismo costo. En MikroTik es más difícil, digamos, definir todos los conceptos, hacer el diseño, etcétera, que la implementación. La implementación propiamente es bastante simple porque obedece a una lógica similar en cada uno de las tecnologías que utiliza, ¿no? Por eso es bastante simple de implementar en MikroTik. El balanceo permite balanceo persistente por conexiones. No se puede controlar la forma de balanceo porque es al estilo round robin, normalmente es el primero en entrar, es el primero en ser servido, de esta forma actúa round robin. No funciona con puertas de enlace iguales, con IPs iguales. El failover es automático en SMP y el mismo gateway puede ser utilizado varias veces para cuando los enlaces no son propiamente similares, ¿no? La configuración es bastante simple, como les decía, simplemente se agregan los gateways en una misma regla de enrutamiento. Esto ya puede ser a nivel de comandos o a nivel de las ventanas en Winbox, ¿no? Y si ustedes tienen asimetría en los enlaces, simplemente van definiendo la proporcionalidad que debe tener cada uno para saber cuántas veces esa puerta de enlace debe aparecer como gateway, ¿no? Lo importante es definirlo en una misma regla de enrutamiento. Básicamente esa es la configuración, ¿no? Bastante simple en MikroTik.
Otra técnica de balanceo de carga es el etiquetado y políticas de enrutamiento, que a diferencia de SMP ya permite controlar de manera específica qué puerta de enlace va a ser utilizada con qué tipo de tráfico, ¿no? Es de una fácil implementación, se tiene control exacto del tráfico, pero el costo de esto es que no es dinámico, ¿no? Como en SMP. Entonces uno tiene que definir las reglas particulares para especificar en qué tabla de enrutamiento se va a poner qué tipo de tráfico. Para esto se necesita clasificarlo antes en Mangle, ¿no? Ahí se clasifica el tráfico. Una alternativa es hacerlo en Mangle, porque en este caso, por ejemplo, tendríamos por tipos de servicio, ¿no? A diferencia de la presentación anterior, estamos viendo más la salida que la entrada, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos por tipos de servicio. En Mangle identificamos en base a las características de cada servicio, marcamos las conexiones, luego marcamos los paquetes asociados a esa conexión, como ya sabemos regularmente, y luego en la tabla de enrutamiento se especifica por qué puerta de enlace va a salir cada tipo de tráfico, ¿no? En cambio, cuando lo hacemos por segmentos de red no es necesario hacerlo en Mangle, ¿no? Es directamente, se puede hacer con políticas de enrutamiento en las reglas de ruta, ¿no? En las reglas de ruta también ustedes manejan las tablas de enrutamiento. Entonces cada segmento de red puede ponerse en una tabla diferente de enrutamiento con diferentes puertas de enlace, ¿no? Pero ahí ya no identificarían tráfico específico, sino solamente el tráfico por segmentos de red. Bonding, ustedes saben, es el estándar 802.3 AD. Esto permite la agregación de enlaces. En MikroTik también es de fácil implementación, tiene varios modos del estándar que son implementados en MikroTik. La redundancia es automática con failover, pero la dificultad es que por las características de bonding es necesario tener control de ambos extremos, lo cual no siempre es posible con los equipos de distintos proveedores, ¿no? Bonding normalmente suele utilizarse en una red más de tipo interno cuando se quiere alta disponibilidad. Como tienen los mismos equipos, las mismas características, pueden hacer agregación de enlaces. NTH es lo que regularmente estaba implementado desde un principio en MikroTik, porque el firewall de MikroTik está basado en NetFilter, ¿no? Y NetFilter, bueno, no propiamente desde el principio, pero implementó un módulo específico que se llamó NTH, ¿no? Y las versiones anteriores a la versión 3 de MikroTik ya lo incluían con los mismos parámetros que venía en NetFilter, y las versiones posteriores a la versión 3 han hecho la modificación correspondiente a la misma modificación que hizo NetFilter. Lo que tiene básicamente NTH también funciona al estilo round robin, ¿no? Cada regla tiene su propio contador, funciona como una especie de pinball, ¿no? Lo que se selecciona es el enésimo paquete de un conjunto de paquetes. O sea, se especifica el número de paquetes y luego se especifica qué paquete se va a extraer para que cumpla el match en la regla que pongan de Mangle. Especifican qué paquete se va a obtener de cada un conjunto de paquetes, ¿no? De cada m paquetes inspeccionados, que es el parámetro every, hace match con el enésimo paquete. Eso es lo que hace básicamente NTH, por eso se llama enésimo paquete, como un pinball, ¿no? Va seleccionando cada uno de los paquetes en función a su posición. Antes de la versión 3, ya no se debería considerar, NTH tenía 3 parámetros, pero después de la versión 3 tiene solamente 2 parámetros. Los 2 parámetros que tienen es every y el packet, el número de paquete del conjunto de paquetes every, ¿no? La PCC es source address, source port, destin address, destin port, básicamente encabezados de red y de transporte, ¿no? No del todo excluyentes entre sí, pueden ir combinando en la lista que tiene para definir estos parámetros.
PSC, como cualquier otro clasificador, funciona de esta forma, ¿no? Tienen los paquetes no ordenados a la entrada de PSC. PSC los ordena en base a unos criterios, en base a un algoritmo específico, y luego, en una decisión de enrutamiento, ustedes definen qué tabla de enrutamiento corresponde a cada marcado que han hecho con PSC. Similar a lo que harían también en NTH hasta este nivel, ¿no? Para poder comprender bien PSC tenemos que hacer una revisión de algunos conceptos. Lo que es un hash. Hash es básicamente una función llamada también resumen, que es una función computable mediante un algoritmo. Lo que tienen es una preimagen, o los datos de entrada, y una imagen que sale luego de aplicar una determinada función computable en base a un algoritmo, y obtienen la imagen, ¿no? Los datos de entrada son un conjunto mucho más grande que los datos de salida. Los datos de salida normalmente tienen una longitud fija, esa es la ventaja. Y en el caso de MikroTik, lo veremos, es una longitud de 32 bits. O sea, en base a los parámetros va a generar, con una función hash, va a generar un número de 32 bits. Y luego va a ser una reducción, que es lo que veremos. Ejemplos de esto son variados, ¿no? CRC, que hay de 16 bits, de 32, de 64, SHA-1, SHA-502, MD5, son ejemplos de funciones hash. ¿Cuál usa MikroTik? Es un misterio, ¿no? En su comportamiento podríamos identificar más o menos cuál es el utilizado. Bien, las funciones hash tienen bastantes propiedades, ¿no? Unidireccionalidad, compresión, facilidad de cálculo, difusión, resistencia a primera imagen, resistencia a segunda imagen, etcétera, etcétera. Pero nos interesa básicamente dos de esas propiedades, que son la uniformidad y la determinística. La uniformidad supone que los valores hash son distribuidos con la misma probabilidad, ¿no? Es decir, si tenemos un conjunto grande y aplicamos la función hash a todo el conjunto, tendremos en la imagen básicamente la misma cantidad por cada celda, por así decir, por cada valor hash, tendremos la misma cantidad, lo cual permitiría balanceo, ¿verdad? Lo cual permitiría. Uniformidad relativamente cumple PSC, y vamos a ver con algunos datos, ¿ya? Que son bastante aproximados, es bastante uniforme la función. Habría que hacer más pruebas, les voy a mostrar algunas pruebas, pero cumple básicamente la función de uniformidad. Determinista, esto es lo que no cumple del todo, ¿no? Determinista quiere decir que cada que apliquen la función a un conjunto de la preimagen, van a obtener siempre, o mejor dicho, a un elemento de la preimagen, van a obtener siempre el mismo valor hash, a menos que se introduzca un valor como un seed que se introduce en las funciones randómicas, ¿no? Esto es lo que pasa en el caso de MikroTik. Si por ejemplo tienen una conexión que está saliendo siempre por el mismo enlace, porque la función debería ser determinista y debería funcionar así, después de un determinado tiempo, tampoco está especificado qué característica ve del router para cambiar eso, cambia a otra. Pero mientras la conexión está funcionando, no se ha determinado que la conexión ha terminado, va a salir siempre por el mismo enlace. Si por ejemplo reinician el router, esto se van a dar cuenta perfecta, ¿no? Están haciendo ustedes los tests, las pruebas, está saliendo por un enlace, reinician el router, hacen la misma conexión y va a salir por otro enlace. No se mantiene porque la función no es determinística, utiliza una variable intermedia o variable adicional en el algoritmo hash que hace que esto no sea del todo determinista. Otra cosa que tenemos que revisar en cierta medida, y disculpen que les canse con esto, es la aritmética modular. Esto básicamente, bueno, la mayoría lo conocemos, es una revisión simplemente porque PSC utiliza también aritmética modular para hacer reducción del conjunto hash.
porque si tendríamos 32 bits tenemos es demasiado grande, entonces para hacer una reducción hacemos una división modular para restringir el conjunto, digamos, de posibilidades, ¿no? Ahí está la división entera. Acá lo que nos interesa más que todo es R. La división entera, ustedes saben, está definido A sobre B, nos da un resultado, un cociente Q y un residuo, ¿verdad? Tal que A es igual a B por Q más R, ¿no? Q es el cociente y R es el residuo, todos son enteros. En el caso de MikroTik vamos a tomar la denominación en vez de B, D, en vez de R, R mayúscula, es el denominador y el residuo, ¿no? Eso es lo que utiliza como parámetros PCC. R es el valor que nos interesa, suele llamarse residuo o resto, y suele escribirse en la mayoría de los lenguajes de programación como A módulo B o también como A porcentaje B, como en C, ¿no? Ejemplos típicos, digamos, 127 módulo 2 es 1, 126 módulo 2 sería 0, ¿verdad? El resto, con lo cual se reduce, ¿eh? La división modular hace la posibilidad de reducción, como un hash sobre el hash. Esa es básicamente la división modular, ¿no? Ahora, ¿cuál es el funcionamiento de PCC? Funciona de esta forma, la algoritmia de PCC funciona de esta manera. Como parámetros de entrada tienen source address, destin address, source port y destin port, combinados de una determinada manera. En la lista de opciones tienen esto. A se va a calcular en base a la función hash, y no solamente, sino en base a un parámetro misterioso que entra ahí, que no sabemos tampoco cuál es, que hace que no siempre nos dé el mismo resultado A, ¿no? Con los mismos parámetros no siempre nos va a dar el mismo resultado, pero eso en el tiempo, o sea, si ustedes actúan sobre una misma conexión y está bastante tiempo trabajando su router, siempre va a darse el mismo resultado. Pasa algo y cambia, ¿ya? Normalmente se reinicia el router, va a cambiar. Una vez que se calcula A, se calcula el resto en base a A y el valor de D que hemos puesto, el denominador. Esa es la segunda hash, digamos, ¿no? La reducción. Luego se consulta, dado el valor N, ¿no? Se consulta si el residuo es igual a N. Si el residuo es igual a N, correcto, y se continúa inspeccionando las otras condiciones que existen en esa regla, ¿no? Y posteriormente se toma una acción, si cumple todas esas condiciones, ¿no? En cambio, si no, se trunca el macheo y ya no se hace una inspección por las siguientes condiciones que tiene esa regla, ¿no? De esa manera funciona básicamente PCC. Y esta es la definición formal que está en la página de MikroTik de lo que es PCC. Las variables que utiliza, tanto para cambiar como para no cambiar. Y estos son la combinación de los parámetros, ¿no? Que son puertos de origen y destino, direcciones de origen y destino, se pueden combinar de esas formas, ambos puertos, ambas direcciones, la dirección address y el puerto de destino, la dirección de origen y el puerto de origen, etc. Hay algunas combinaciones que no están ahí, pero son esas solamente las que tiene MikroTik disponibles. En base a eso se va a generar el valor hash. ¿Dónde se encuentra? En Per Connection Classifier. Ahí se encuentra en parámetros avanzados del macheo por regla, ¿no? Y ahí se selecciona los parámetros, se selecciona la reducción, o sea, cuántos enlaces tenemos o cuántas reglas vamos a poner y a cuánto debe corresponder, ¿no? O sea, ese a cuánto debe corresponder es desde 0 hasta D-1, ¿no? Hasta el divisor -1. De esa manera podemos inspeccionar todas las conexiones. Por ejemplo, si tenemos dos flujos, tendríamos la reducción a 2, ¿no? Del valor hash, la reducción a 2, y comparamos si es residuo es 0 o es 1. Con eso tenemos la división entre 2, ¿no? La división entre 3 es igual de simple, ¿no? Simplemente dividimos entre 3, la reducción a 3,
y en base a los residuos 0, 1, 2. En general, si se tienen n flujos, A1, A2, AN, todas sus conexiones WAN, con flujos de velocidades, donde A sub 1, A sub 2, A sub n son las velocidades, y considerando que esas velocidades son enteros, números enteros. Si son decimales, simplemente se hace la multiplicación por algún número para volverlos enteros y se trabaja de la misma manera. Se tendrán m reglas, donde m se calcula en base a la sumatoria simplemente de los diferentes anchos de banda de sus enlaces, dividido entre d, donde d es el máximo común divisor de los anchos de banda, ¿no? Esa es la definición exacta de cómo tendrían que hacerlo, ¿no? Si ustedes tienen varios enlaces, aplican esa fórmula, van a tener el número entre el cual tendrían que dividir, ¿no? O sea, el número de reglas que va a existir. Y luego simplemente dicen que para cada flujo dividen la velocidad, el A sub i, entre el valor que han obtenido del divisor, y con eso tienen cuántas reglas habrá por cada flujo, ¿no? Si es simétrico es bastante simple y es trivial, digamos, ¿no? O sea, si en cada flujo tienen 10 megas, 10 megas, 10 megas, es bastante simple, porque el máximo común divisor será el mismo número, ¿no? 10, ¿no? Y entonces va a ser simple, hay 10 reglas y cada uno tiene que hacer macheo con uno. Pero en general tendrían la fórmula que les he presentado. Se deben de realizar consideraciones prácticas, porque claro, la fórmula les da el valor exacto, ¿no? Pero en muchos casos hay que hacer consideraciones prácticas, porque todo eso supone un uso del procesador, ¿no? Y el uso del procesador es bastante exhaustivo, porque tiene que hacer una función hash. Teóricamente tiene un algoritmo simple y ocupa muy poco tiempo la obtención del valor hash, ¿no? Pero sí es más grande que solamente hacer una comparación, por ejemplo, del source address, del puerto en la inspección del paquete, porque hash supone hacer un cálculo, ¿no? Entonces, si van a hacer demasiadas reglas, va a tardar bastante y va a haber cierto lag, ¿no? Entonces, para evitar eso, hacen pérdida en algunos de sus enlaces, para que los números más o menos correspondan y se pueda reducir el número de reglas. O sea, si tienen 10, 11, 10, por ejemplo, hacerlo perfectamente va a ser complicado, ¿no? Porque 10 y 11 van a ser primos entre sí, entonces va a complicar, va a ser 110 reglas, es demasiado, ¿no? Entonces lo que van a tener que hacer es simplemente redondearlo a 10, nominalmente pierden ese mega, porque en general tampoco la división es del todo exacta, es en algo probabilística. Bueno, esto en vista al tiempo se los dejo solamente, como la presentación va a estar en la página de MikroTik, se los dejo como un pequeño ejercicio, ¿no? Si tienen 3 conexiones, una de 3, otra de, o mejor dicho, si tiene 3 WAN con 4.5 megas, 3 megas y 9 megas, ¿cuántas reglas recomendaría para clasificar el tráfico PCC? Acá no tienen todos los números enteros. Ahí es evidente que el multiplicativo es 1.5, ¿verdad? O podrían directamente poner 45, 30, 90. Y de ahí sacar el máximo común divisor y hacer las operaciones en base a la fórmula que les he dicho, ¿no? Lo similar podrían hacer considerando 7, 6 y 3 megas, y este es el caso en el que habría que tomar una decisión de si consideramos 7 megas o consideramos solamente 6, ¿no? Porque si consideramos 7, el número de reglas va a ser demasiado grande, ¿no? Porque ahí el máximo común divisor es 1. Entonces van a tener que sumar todo y es bastante, ¿no? 7 más 6 más 3 son 16, tendrían que ser 16 reglas. En cambio, si ponemos solamente 6 megas, 3, tendríamos 2, 2, 1, ¿no? Que serían 5 reglas en vez de las 16, lo cual simplificaría mucho el procesamiento, ¿no? Bien, en la página de MikroTik está bastante explicado la forma correcta de cómo tendríamos que hacer o colocar las reglas
para que PCC funcione de la manera más adecuada. El escenario que nos presenta es bastante simple y es ampliable a cualquier tipo de configuración que ustedes tengan, ¿no? Tenemos dos enlaces simétricos y vamos a hacer las reglas fundamentales, ¿no? Los pasos que son requeridos es una configuración base donde están las direcciones IP, el default gateway en la tabla de enrutamiento principal y el enmascaramiento para cada una de los enlaces, ¿no? Luego tendríamos que hacer la configuración Mangle con unas reglas pre-PCC y unas reglas post-PCC, ¿no? Que garanticen tráficos específicos entre interfaces fundamentalmente. Y luego, en base a lo que hemos hecho en Mangle, hacemos la configuración de las tablas de enrutamiento. En NetFilter las cosas funcionan de una manera un poquito diferente, ¿no? MikroTik ha simplificado la forma de hacerlo, ¿no? Que es también bastante interesante, ¿no? La forma como se hace MikroTik. Entonces, bueno, ahí tenemos las reglas de configuración base que les he dicho que son básicamente las address, las rutas y el enmascaramiento. Y luego una revisión de lo que son las políticas de enrutamiento. Las políticas de enrutamiento en IProot, en Linux y también en MikroTik, porque es un derivado en cierta medida de Linux. Las políticas de enrutamiento es un método que permite crear políticas distintas para tráficos diferenciados mediante tablas de enrutamiento personalizadas. Simplemente se identifica otras tablas y estas tablas son específicas, ¿no? Cómo se direcciona las reglas hacia esa tabla es en base a un marcado de ruta, que no existe en NetFilter, pero sí existe en MikroTik. En RouterOS las tablas de enrutamiento se crean cuando especifican ustedes el nombre de la tabla en IProot rule, ahí directamente se crea una tabla nueva. O también cuando ustedes hacen un routing mark, ¿no? Poner un routing mark crea automáticamente una nueva tabla de enrutamiento, en la cual pueden poner reglas específicas en base a ese routing mark. El tráfico marcado es asignado de forma automática a la tabla de enrutamiento correspondiente. En NetFilter, o mejor dicho en IProot, hay que hacer el proceso manual, ¿no? De enlace entre el Mangle y el IProot. En cambio en MikroTik la cosa es mucho más simple. Ustedes lo definen en Mangle y simplemente en IProot ponen las reglas en la tabla de enrutamiento que han creado con el routing mark. El routing mark es un atributo asignado a cada paquete. En cada paquete tiene que hacerse el marcado de routing mark, que básicamente lo pone en una nueva tabla de enrutamiento, ¿no? Está seguido en el contract, o lo que MikroTik se llama connections, ¿no? El routing mark se cambia con una acción en IP Firewall, Mangle, antes de cualquier decisión de enrutamiento, que está en dos cadenas: la pre-routing y la cadena output, ¿no? La pre-routing para todo el tráfico entrante y output para el tráfico saliente del router. Cada nueva marca de enrutamiento tiene su propia tabla de enrutamiento con el mismo nombre, donde ustedes ponen las reglas para ese tráfico específico. De forma predeterminada, todos los paquetes tienen una marca de enrutamiento main. Cuando especifican una condición que dice no routing mark, están diciendo que está en la tabla main, ¿no? Eso es importante también saberlo. Entonces, sabiendo esto ya de las políticas de enrutamiento, vamos a ver qué es lo que se hace en Mangle. En Mangle lo que tienen que hacer es primero direccionar el tráfico a redes conectadas. Las redes conectadas directamente, ¿no?, a cada interfase están disponibles en la tabla main y debemos asegurarnos que el tráfico a estas redes permanezca en la tabla main, y la única manera de hacer esto es poner reglas antes de PCC, porque PCC va a clasificar todo. Entonces, para evitar que cambiemos esto y no podamos llegar directamente a todas las IPs asignadas por las interfaces, a todas las redes que están conectadas directamente a ese router,
tenemos que saltar esto, ¿no? O sea, tenemos que poner una precondición que diga que todo el tráfico destinado a esas direcciones de las interfaces, tanto las WAN como las LAN, por así decirlo, se acepta. Y al aceptarlo no se continúa la inspección, no entra PCC y no se hace el clasificado, sino se respeta que estas continúen en la tabla principal de enrutamiento. Eso debe hacerse antes de utilizar PCC. Algo similar tiene que hacerse con las conexiones entrantes. Las conexiones entrantes por una interfaz específica deben ser respondidas por esa misma interfaz. Entonces hay que poner una regla antes del clasificado de PCC que etiquete estas conexiones, ¿no? Con la conexión no mark, o sea que está en la tabla principal, garantizamos que esas conexiones son nuevas, ¿no? Entonces tenemos que hacer antes de PCC necesariamente el etiquetado de esas conexiones, de las que están entrando por cada interfaz, para posteriormente a la salida, en output, poner la tabla en la cual van a estar, ¿no? O sea, lo que se busca con esto es simplemente garantizar que toda conexión entrante por un enlace A salga por ese enlace A, ¿ya? Eso es lo que se intenta garantizar. Corro un poquito porque ya estamos apurados para el almuerzo. Y finalmente está lo de PCC, ¿no? Para reducir el consumo de recursos y el tiempo de procesamiento se identifican las conexiones, no mark o new, ¿no? En un firewall de estado es lo que debe hacerse, o sea, identificar la conexión, marcar la conexión, porque ahí es donde se hace el procesamiento de PCC, ahí es donde se tarda, por así decirlo, ¿no? Luego cuando no está, ya está marcado, ya no va a ir a cálculo de la hash, del reductor de división entera, ya no va a ir a eso, ¿no? Directamente por esa condición va a ser un truncado, no se cumple y va a saltar. Y luego en otra regla vamos a identificar esa conexión simplemente con la marca que tiene y vamos a marcar todos los paquetes, pero ahí ya no hay PCC. O sea, PCC va a actuar solamente en las conexiones que están en la tabla main, ¿no? O que estarían en la tabla main, las que no están marcadas. Y ya sabemos cómo va a actuar, ¿no? Por los conceptos que hemos dicho antes, ya sabemos cómo va a actuar. Posteriormente, en un firewall de estado se procede a marcar todos los paquetes y asignarlos a una tabla de enrutamiento específica. Esto es lo que se hace, tanto para los que han sido identificados o clasificados con PCC, como para los que han sido identificados en el input, ¿no? Que entraban por una misma conexión, y en el output se dice que tienen que salir por esa misma conexión. Las primeras son de PCC y las otras eran del input que hemos visto antes, para garantizar que toda entrada por una conexión específica salga por la misma conexión. Y posteriormente se define en las tablas de enrutamiento qué tráfico debe salir, ¿no? Por cada uno. Hay que considerar algunas excepciones en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos demasiados enlaces, tendríamos que poner demasiadas reglas. Entonces podemos hacer simplemente con una lista de direcciones, con un address list, poner todas las direcciones de interfase y hacer una sola regla que nos permita manejar esto del ACCEPT. ¿Se acuerdan? En el pre-PCC hay que poner ACCEPT para todas las reglas, para todas las IPs directamente conectadas al router, pero con una sola regla podrían hacerlo esto. También deberían considerar que puede existir algunos requerimientos específicos, digamos, en su balanceo, que ciertas conexiones siempre salgan por una determinada interfaz, y eso tienen que hacerlo antes de PCC. Antes de PCC tienen que marcar eso, y después va a ser ya el marcado de paquetes.
Esto es lo que les decía, simplemente hacer el address list y luego reemplazar todas las reglas ASEP que tendrían por una sola, ¿no? Failover. Ciertamente no basta el check gateway, ¿no? El check gateway simplemente ve si el siguiente salto es alcanzable, ¿no? Eso no necesariamente quiere decir que el servicio normalmente a internet se haya cortado, ¿verdad? O sea, que no sea alcanzable el router no quiere decir que se haya cortado el internet. Normalmente se utilizaba scripts para este caso, ¿no? Para ver que los enlaces tienen su enlace a internet. Utilizando NetWatch y con script podrían controlar esto. Algunos lo siguen haciendo porque se requiere en algunos casos, ¿no? Pero también puede utilizarse rutas recursivas, aunque no es el alcance de esta exposición, ¿no? Pero sí se utilizan rutas recursivas con ciertos pivotes para ver que cada enlace sí está saliendo a internet, ¿no? Como se hace la verificación, las rutas recursivas es como un netwatch incorporado, digamos, en la regla de ruta, ¿no? Se hacen rutas específicas para los pivotes y luego se toma una ruta recursiva que salga como gateway por esos pivotes, ¿ya? Eso ya está bastante documentado en varios lugares, entonces es bastante simple de implementarlo, ¿no? Ahora vamos a ver algo. En un análisis que estuve viendo de PCC, considerando como imagen solamente el puerto de destino, que tendríamos 65.535 valores posibles en el puerto de destino, en diferentes momentos, tanto reiniciando el router como no reiniciando el router, si les mostrara las tablas completas, ustedes verían que no siempre es el mismo valor, y ahí se ve que hay una variable adicional que se mete para que las conexiones no sean del todo persistentes, pero en el tiempo que nos interesa a nosotros de las conexiones, en el tiempo de vida de las conexiones, sí son persistentes. En las pruebas, en este caso simplemente se consideran el divisor 2 con las opciones de residuo 0 y 1. Esta es la cantidad de conexiones, ¿no? o de packets que les aparecería en PCC. Para 0, en la primera prueba 32.806, pero a nosotros y en la segunda, para valor 1, 32.729, que son bastante parecidos, ¿no? Especialmente si los vemos en porcentaje. Prácticamente los valores son muy similares, ¿no? Lo mismo pasa en la prueba 2, en la prueba 3 y en la prueba 4, lo cual nos podría mostrar que básicamente PCC es lo suficientemente uniforme, ¿no? Aunque CRC 32 se comporta de una manera más uniforme, ¿no? Pero no tenemos la opción de utilizar CRC 32, ¿no? No hay esa posibilidad. Se habría la posibilidad de decir qué algoritmo hash podemos utilizar. Tal vez podríamos buscar que sea mucho más uniforme de lo que actualmente es, ¿ya? No he puesto acá la tabla de CRC, tenía en la otra máquina un programita que les calculaba en base a CRC la uniformidad de CRC. La uniformidad de CRC 32 es excelente, especialmente en múltiplos de 2, es exacta. O sea, divide exactamente, ¿no? Uniformidad perfecta, salvo cuando no son divisibles o no son potencias de 2. Pero en esos casos, CRC32, que es otra función hash posible de 32 bits también, funciona de una mejor manera que el hash que está en PCC. Pero ya PCC funciona de una manera muy adecuada. Estos son los mismos datos con ese mismo tipo de prueba, para D igual a 20 y con la característica de destimport también solamente, ¿no? Porque es más fácil hacerlo solamente con puerto de destino y se hacen simplemente un programita o un script y pueden mandar simplemente peticiones UDP, digamos, a ese puerto y pueden obtener rápidamente los valores, ¿no? Nos da esto. Fíjense que los valores difieren un poco más, ¿no? En general pasa eso con las funciones hash, o sea, el algoritmo seguramente de PCC es muy similar a
C32 o es una variante de él, precisamente porque tiene las mismas características. Cuando es potencia de 2 es muy uniforme, cuando no es potencia de 2 es menos uniforme. Acá ven la uniformidad, ¿no? Si fuera plenamente uniforme sería mayor. Claro que acá es necesario hacer, digamos, un test tipo estadístico para ver realmente qué tan aleatoria es la distribución, ¿no? Ya estos son datos reales de un pequeño ISP. Hemos reiniciado el router, hemos esperado un determinado tiempo y hemos visto cuántas marcas, digamos, hay por conexiones, ¿no? Y a veces pasa algo curioso, no hemos podido identificar qué conexiones son las que por su persistencia están saliendo siempre, por ejemplo en este caso, por la puerta 3, haciendo que la carga sea mayor en esa puerta de enlace, ¿no? Pero si mantenemos más tiempo, son más similares, y más si sacamos la proporcionalidad. En números absolutos no se nota mucho, pero si sacamos la proporcionalidad, casi es 1/3 por cada enlace, ¿ya? Que PSC lo que va a hacer es trabajar en las conexiones, ¿verdad? Pero no lleva un control de cuánta carga existe en realidad por conexiones. Puede haber conexiones que simplemente tengan muy pocos bytes y conexiones que tengan muchos paquetes y tengan mayor cantidad de bytes. Precisamente por eso, al parecer, la función hash de PSC tiene un valor adicional para poder hacer más aleatorio esto y que no se sobrecargue sobre un solo enlace, ¿no? Esas son hipótesis simplemente. Esto es con D igual a 25 en algo que sí está funcionando, ¿no? Se han hecho 2 tests en diferentes momentos y tenemos en el test 1, fíjense, el test 1 no hemos podido tampoco identificar plenamente, pero tiene una sobrecarga en el valor 0, o sea, en la primera regla, ¿no? Tiene una sobrecarga porque debería ser más próxima a 4 y está saltando a más de 5, ¿no? Y lo mismo pasa en cierto valor, acá me parece que es en el 7, en el test 2 que hemos hecho. Siempre hay sobrecarga a cierto valor, porque claro, PSC supone la aleatoriedad de las IPs, ¿no? Se utilizan ambas IPs, pero habría que demostrar que realmente la distribución de las IPs en Internet son aleatorias sobre la carga que se utiliza en esas IPs, ¿no? O sea, queda todavía trabajo, digamos, que hacer. Me imagino que MikroTik sí lo tiene bien definido, pero a los que no tenemos acceso a esa documentación nos queda trabajo para ver cómo es el comportamiento, ¿no?, en términos estadísticos de PSC. Pero sí, lo que se tiene es un comportamiento relativamente uniforme, muy próximo a lo uniforme, ¿no?, especialmente cuando se considera la carga sobre cada interfase. Bueno, en esta presentación hemos visto lo que es balanceo de carga, diferentes técnicas de balanceo de carga. Diferentes problemas suponen diferentes tipos de soluciones. PSC es una solución propietaria de MikroTik. Esto sí no lo tiene NetFilter. NetFilter tiene NTH y tiene Random, que son dos que están en el módulo estadístico de NetFilter. MikroTik no tiene el Random, que es muy parecido a lo que sería PSC, pero la dificultad que tiene, no trabaja con conexiones persistentes, porque Random no utiliza parámetros, en cambio PSC sí utiliza parámetros, ¿no? Y hemos visto algunos datos de análisis que nos pueden ilustrar un poco sobre el comportamiento de PSC. Bueno, ahí tienen algún material de consulta posible y adicional a esto toda la documentación de lo que es NetFilter, ¿no? Muchas gracias. Les dejo un poco con esta frase, ¿no?
¿Hay preguntas? No hay. Gracias. Vamos a Fede. almorzar. Sí.